El Foro de San Pablo, qué poco se habla de todo esto, qué ausente que está en la agenda periodística de nuestros países, qué ausencia tan significativa como tema a analizar, como tema profundo, como una organización que es un hecho histórico incontrastable de una predominante significancia a nivel de la historia contemporánea, el Foro de San Pablo, una internacional comunista creada por Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva y Mario Ludwig King, en un congreso que hicieron en San Pablo en el año 1990 con motivo de la caída de la Unión Soviética. La madre patria de los comunistas se les caía a pedazos, implosionaba, caía de rodillas sin que nadie fuera a atacarla. En aquella guerra fría de tanto presupuesto, en aquella guerra fría de latente guerra nuclear, con tanto presupuesto militar, a través de una retórica intensa, agresiva de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se provocó la paranoia del régimen soviético que se armó hasta los dientes con tecnología nuclear, con ojivas nucleares, con artillería pesada. Y esa tecnología es multimillonaria. Ya con una economía prácticamente colapsada y con la crisis precedente del desastre total que ocultaron al mundo, que fue la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, en la ciudad de Pripyat, una ciudad de cooperativa socialista comunista inventada por el régimen soviético como una ciudad modelo con 50.000 habitantes, que tuvo que ser evacuada en el año 1986. Desde ese año 1986 en adelante comienza la estrepitosa crisis del sistema socialista soviético, de esa Rusia soviética imperialista que habían mentado precisamente esas psicopáticas enfermedades mentales de Vladimir Ilich Lenin, Trotsky, posteriormente Joseph Stalin, quien va a perseguir incluso a Trotsky y comenzará así la purga interna, característica histórica del Partido Comunista como de los partidos totalitarios, porque pasó lo mismo con el nazismo y el fascismo. Las purgas internas se matan entre ellos, la ansiedad de poder, la endogamia y a su vez esa subendogamia dentro de la endogamia de un partido único que expulsa al resto de las expresiones políticas, filosóficas, ideológicas, porque este régimen expulsa la libertad. La libertad de pensamiento queda abolida y pasa a regir la autoridad despótica, totalitaria del terrorismo desde el Estado. Eso se montó con el sistema socialista de Estado, o el llamado socialismo real, que es en definitiva el único resultado posible que pueden hacer del planteo ideológico o de la teoría marxista-leninista. El 30 de mayo de 1995 fue una fecha que marcó mi vida para siempre, dice el experto escritor venezolano, el ingeniero y magíster en políticas públicas de seguridad, Alejandro Peña Esclusa, hoy por hoy exiliado en los Estados Unidos, víctima del helicoide, ese centro de encarcelamiento y torturas, que es como una especie de gulag criollo venezolano, porque replican y replican en la historia, hacen exactamente lo mismo. Son como las cárceles del pueblo que tenían los Tupamaros, pero ya oficializadas. Son regímenes totalitarios que tienen establecimientos carcelarios para encarcelar gente sin el debido proceso, sin las garantías de las legítimas defensas en juicio, con la violación de los derechos humanos, como pasa acá con Domingo Arena en nuestro país. Una especie de helicoide inicial, digamos que algo así como un indicio de centros carcelarios ideológicos para todos aquellos que sean potenciales enemigos del régimen. Yo no sé si ustedes saben, pero Joseph Stalin no solo mataba a los traidores, para el régimen, por supuesto, sino a todos los potenciales enemigos de su gobierno y a todos los potenciales enemigos del régimen. En el sistema de purga, incluso para con los espías profesionales formados por la Escuela del Espionaje del KGB, que eran de formación universitaria, profesionalizados, tenían
un conjunto o una serie de requisitos que cumplir para acceder, de acuerdo a ese casting o ese protocolo del funcionariado público experto en el espionaje KGB, que no es otra cosa que inteligencia militar pro régimen soviético, pro régimen socialista comunista, el cual integró Vladimir Putin. Nos explica con lujo de detalles el gran investigador profesional convertido al espionaje occidental, convertido a Occidente, hoy por hoy viviendo en Inglaterra, profundamente enamorado del sistema occidental libre de vida, me refiero a Leigh Gordievsky. Él manifiesta en el libro que escribe el excelente autor británico Ben McIntyre, premio, con sucesivos premios por su obra periodística, experto en estos temas de espionaje, contraespionaje. En el libro El espía y traidor, Oleg Gordievsky testimonia que muchos de sus camaradas, de sus colegas, fueron directamente ejecutados por el régimen soviético, digamos que so pretexto de sospechas de ser traidores, siquiera con prueba suficiente, sino que bastaba la sospecha, el indicio, el comentario entre corrillos o cierta idea paranoica de algún jerarca para que fueran ejecutados por las dudas. Qué parecido a lo que sucede acá con esta especie de centro helicoide llamado Domingo Arena, que porque parece, porque al fiscal Percival le resulta que, o le dijeron, deduce y marche preso, sin garantías probatorias, sin un debido proceso. Las inconsistencias de las que hablaba el doctor Subía y que yo consideraba que eran inconsecuencias que son inexorables, resultado de la inconsistencia mayor, la matrix de las inconsistencias, que fue la derogación de una ley inderogable, la ley de caducidad, dado que el Estado uruguayo asume la responsabilidad, la actitud y el ejercicio de su derecho potestativo, intuito personae como persona jurídica, de acuerdo al artículo 21 del Código Civil, asume ese derecho potestativo, es decir, un derecho facultativo, electivo, de no ejercer su legitimación procesal activa, renuncia a su pretensión procesal mediante este instrumento que fue la ley de caducidad, en acuerdo con el poder legislativo y en acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, vale decir, con el Poder Judicial, digamos que constituyéndose todos los elementos necesarios que establecen los artículos 227 y 228 del Código General del Proceso para que se determine por vía judicial el efecto irrevocable de una renuncia procesal a la legitimación procesal activa como uno de los modos excepcionales de extinguir el juicio, con efecto irrevocable, con un efecto perpetuo que tiene la fuerza de una cosa juzgada. Por ende, una ley de caducidad, es decir, una ley que presenta el Estado uruguayo de renuncia a su legitimación procesal activa en casos determinados, en esos casos contemplados por esa ley especial, porque es una ley de naturaleza judicial, es una ley de naturaleza procesal, procesal penal, en la cual el Estado uruguayo como persona jurídica le manifiesta al Poder Legislativo que es necesario determinar por ley ante el Poder Judicial que el Estado renuncia a su pretensión procesal en los casos vinculados a todo el personal militar y policial que integrando aquel gobierno de facto haya llevado a cabo actos en cumplimiento o al servicio de ese gobierno. Porque así lo hicieron también con todos los integrantes o agentes terroristas de aquellos movimientos terroristas que atentaron contra el Estado uruguayo, que ejercieron terrorismo contra el Estado uruguayo, pretendiendo darle un golpe de Estado a nuestras instituciones democráticas y republicanas. Les dieron una amnistía a los delincuentes organizados contra nuestro Estado nacional soberano como Estado de Derecho. Le dieron amnistía a todas aquellas personas organizadas en armas, organizadas en logística militar, organizadas en inteligencia militar, organizadas en espionaje, en propaganda, en violencia simbólica y en violencia física directa, cometiendo delitos graves
como ser desapariciones forzadas, torturas, privación de libertad indebida, muerte, asesinatos, actos de terrorismo, con detonaciones, bombas, copamientos, robos, etcétera, amenazas, mensajes que amenazaban provocando el terror. Todos esos integrantes que atentaron contra el Estado, que cometieron el delito de lesa nación, que cometieron el delito de atentados, cometieron el delito de terrorismo, de azonadas, por ejemplo, delitos graves, fueron amnistiados. Entonces, también el Estado resolvió renunciar a la pretensión procesal penal de aquellos que integraron el régimen de facto que fue convocado por la Asamblea General, disolviéndose las cámaras y aplicándose la doctrina de la seguridad nacional como lo disponen los artículos 31 y 168 de la Constitución de la República en defensa de la integridad nacional, de la paz social, del decoro de la vida social y fundamentalmente de nuestras instituciones protegidas bajo un régimen de dictadura de facto porque lo exige el contexto histórico para luego volver a la vida institucional democrática como así se hizo. Y esa ley violada, ese principio constitucional y procesal de la irrevocabilidad de los efectos jurídicos de una renuncia de la pretensión procesal, fue violado. Hay un gravísimo atentado contra la nación al haberse creado la Fiscalía de Lesa Humanidad. El tema no es Ricardo Percivale, que es el personero, es, digamos, la persona que representa ese atentado institucional, que está implicada, por supuesto, que está comprometido con toda esta aberración antijurídica, inconstitucional y legal, pero que trasciende la inconstitucionalidad hacia el estamento o el estatus jurídico del delito de lesa nación. Hay un atentado contra nuestro Estado de Derecho y sus principios constitucionales, como los principios del debido proceso, los principios de las garantías judiciales, los principios de la legítima defensa en juicio, el principio del habeas corpus, el principio penal de la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, y todo eso como consecuencia de la inconsistencia mayor, de la inconsistencia matrix, la violación de la ley de caducidad. Y hoy tenemos un helicoide incipiente que da la pauta de que pueden venir otros. Por ejemplo, ANEP compra, se le dan que en concesión una cárcel del pueblo. ¿Qué tiene que ver el Instituto de la Enseñanza, ANEP, con la cárcel del pueblo? ANEP, el mismo instituto que ilegalmente, violando derechos adquiridos del doctor Claudio Rama y de los estudiantes de esas carreras de posgrado creadas por el IPES, instituto que formuló, que construyó a través de años con mucho esfuerzo el eminente doctor Claudio Rama, ingresando a la función pública por oposición y mérito, con una enorme credencial curricular a nivel de formación académica universitaria, con 2 doctorados, con 4 maestrías, con una licenciatura, es economista, doctor en Derecho, doctor en Ciencias de la Educación, con varias especializaciones, con más de 27 libros de investigación, docente universitario, acá y en universidades de otros países, como en Argentina, como en El Salvador, que integró organismos internacionales vinculados a los temas educativos, que fue director de la Biblioteca Nacional, es expulsado bajo el pretexto de un acoso laboral sin prueba, sin los trámites administrativos correspondientes, y esa misma ANEP es la que ahora va a tener una cárcel del pueblo. ¿Para qué? Si los cometidos de la ANEP son instrumentar planes de estudio, contenidos de estudio, dedicarse a eso. Estamos ante un gobierno que plantea o presenta profundísimas inconsistencias contra nuestro Estado de Derecho y las presenta históricamente porque este gobierno responde a todos aquellos agentes terroristas que atentaron contra el Estado de Derecho uruguayo, que atentaron contra las instituciones democráticas, que atentaron contra la población civil, que torturaron, mataron, hicieron desaparecer personas inocentes.
que establecieron sistemas carcelarios ilegales a través de milicias ideológicas que iban perpetrando actos del terror, que torturaban, que asesinaban, que amedrentaban familias enteras, que copaban escuelas, liceos, hospitales, que robaron a distintas empresas financieras, a casas de familia, como el gran robo a los Mailos. Toda esta gente después nos gobernó y perfiló una historia del Uruguay que los posiciona ante nuevas generaciones como los héroes históricos de una lucha popular en pos de la igualdad social, de la inclusión social, del reparto equitativo de las riquezas, contra las empresas extranjeras, contra la extranjerización de la tierra, en pos de la nacionalización de la banca y de las empresas nacionales. Todo eso que está en la famosa proclama histórica que Raúl Sendic leyó amenazando con un golpe de Estado a las autoridades democráticas de aquel entonces. Y hoy están hablando de lo mismo. Estas bases programáticas del Frente Amplio hablan de la nacionalización de la banca, de la nacionalización de las empresas, de regionalizar distintas, digamos, zonas del país para que se dediquen a productividades específicas, limitando la libertad de la producción, limitando el libre emprendimiento. Quieren crear cuencas jurisdiccionales, compartimentos estancos, como unidades jurisdiccionales que a su vez proyecten también comunidades culturales, un multiculturalismo relacionado con una supuesta, digamos, cuenca o zona de productividad solo en ese tipo de producción, no permitiéndose otras. Limitar la propiedad privada de la tierra para producir, prohibir a las empresas extranjeras tener tanta cantidad de hectáreas para producir, limitaciones, limitaciones, más limitaciones, control, el capitalismo controlado, el que habla el Partido Comunista, planteando sus elogios, planteando su apologética narrativa para con el régimen del Partido Comunista Chino y su sistema de capitalismo controlado. El sistema del capitalismo controlado que lo vuelcan también nada más y nada menos que al gran valor agregado que tenemos los uruguayos, que es el factor, digamos, primordial, es la piedra angular de todo el sistema económico uruguayo, como lo es el sistema financiero, con su robustez respecto a algo clave, su columna vertebral, el secreto bancario. Y desde esa columna vertebral, la cabeza pensante del secreto bancario, la libertad financiera, el libre cambio, la libre circulación legal de todo tipo de monedas, por ende, el libre emprendimiento en cuanto a la libertad para ahorrar, para intercambiar, para convertir cualquier tipo de moneda en relación con la moneda uruguaya y fundamentalmente en relación con el parámetro del valor económico de todas las cosas, incluidas todas las monedas o los dineros, el dólar. Por lo tanto, la cabeza, digamos, de ese sistema financiero es el libre cambio, la libre circulación legal del dinero. Eso que este gobierno pretende cercenar, llevar a una mínima expresión, limitar, fomentar lo unimonetario, fomentar lo que ellos llaman la cultura de la monetización en cuanto a la pesificación, la cultura de la pesificación, que los uruguayos sean culturizados en el peso y no en lo bimonetario de dólar peso. ¿Por qué? ¿Con qué sentido? Solo con el sentido del daño. Eso provocará disminución de flujo de dólares en el mercado, provocará un decrecimiento enorme de la base monetaria en dólares y una artificial base monetaria creciente en pesos que siempre va a estar relacionada con el dólar, porque la cantidad de pesos que Uruguay pueda tener van a depender del respaldo en dólares que tengamos, es decir, del cálculo de la base monetaria en dólares y de la reserva en dólares y además en relación con nuestro endeudamiento en dólares, con la tasa exportadora en dólares, con lo que importamos en dólares, con el ingreso de divisas en dólares. Todo eso va a destruir este gobierno
que aplica estos actos terroristas por la vía legal, que está aplicando una guerra civil legal, deteriorando a nuestras instituciones, debilitando las instituciones que son claves como para que papá y mamá, perdón, todos los santos días se levanten a trabajar y le den el cobijo, la educación y la alimentación a sus hijos. Están destruyendo las bases mismas para que papá y mamá todos los santos días se levanten a trabajar y le den a la sociedad uruguaya la posibilidad de una futura e inmediata sociedad más y más integrada, con hijos bien educados, bien enseñados, preparados, saludables, psicológicamente saludables, física y mentalmente saludables, rumbo a una formación universitaria. No tenemos la posibilidad, sí, de que Uruguay crezca en tasas, por ejemplo, de población universitaria. No tenemos una posibilidad real de que Uruguay vaya creciendo en los indicadores porcentuales de crecimiento en cuanto a culminación de los estudios de etapa secundaria para ingresar a la universidad. No tenemos posibilidad, porque se va a debilitar la economía uruguaya. Empresas que se van a ir, empresas que ya están notando el debilitamiento importante, ya profundo, del valor agregado que teníamos, que es esta robustez, esta solidez del sistema financiero uruguayo con el secreto bancario, columna vertebral, con el libre cambio, la cabeza pensante, que justifica a esa columna vertebral sana, flexible y muy sana y robusta, y a su vez la libre oferta de las distintas ingenierías financieras para invertir el dinero y capitalizarlo. La atracción de capitales para formar más y más capital. Crecimiento del volumen de flujo de dinero en el día a día, por ende, crecimiento de la base monetaria. Todo eso se va a terminar con este proyecto. Impuestos por doquier, impuesto a las compras online. Perderán de ahorrar los uruguayos el ahorro significativo de compras sobre productos que acá no hay, que no se hacen, que son necesarios de uso cotidiano, y sobre la base de esa calidad de productos a ese bajo precio, hay un ahorro que por la vía indirecta es un dinero que se vuelca al mercado interno, porque ese dinero ahorrado se vuelca en el consumo o en el ahorro de nuestro mercado monetario y de nuestro mercado de consumo. Eso tampoco lo pensaron, no les interesa. Se pierde también esa robustez de la base monetaria. Se pierden muchas cosas porque están debilitando la institucionalidad financiera de la República Oriental del Uruguay. Claro, porque obedecen a esos principios revolucionarios de aquellos que atentaban contra las instituciones democráticas y republicanas, de aquellos que tomaron las armas para darle un golpe de Estado a nuestra soberanía nacional de acuerdo a esa robustez institucional que mal o bien gestionada desde el punto de vista institucional, jurídico, legislativo, funcionaba así. ¿Y qué nos dice Alejandro Peña Esclusa en la guerra cultural del Foro de San Pablo? Que todo esto que te acabo de decir es producto del diseño comunista, de la narrativa, de la doctrina comunista creada en el Foro de San Pablo, al cual el Frente Amplio representa vivamente a la vanguardia de una estrategia de guerra civil legal, de guerra civil institucional. Yo te agrego de guerra civil administrativa, mediática, propagandística, con un relato o una narrativa que va velando todo esto y que está ausente de los medios de comunicación y que está ausente de las aulas universitarias, ya como un fenómeno histórico de guerra ideológica cultural en pos de un modelo totalitario contra nuestros estados liberales de derecho. El 30 de mayo de 1995 fue una fecha que marcó mi vida para siempre, dice el escritor venezolano Alejandro Peña Esclusa. En esa época no existían los celulares inteligentes ni se leían las noticias por internet. Así que, como todos los días, caminé hasta la venta de periódicos de la esquina y compré los 4 diarios de mayor circulación. Sentado en la mesa de la cocina, comencé a pasar las páginas. A los pocos minutos, el corazón me dio un vuelco mientras leía un cable
de Associated Press, proveniente de Montevideo, proveniente de Montevideo, en el cual se informaba que Hugo Chávez se había inscrito en el Foro de Sao Paulo, entidad que sostenía el quinto encuentro en esa ciudad, fundado en 1990. En 1995, un 30 de mayo, se da el quinto Congreso del Foro de Sao Paulo en la ciudad de Montevideo, acá. Y Alejandro Peña Esclusa era un joven ciudadano venezolano que estaba viendo con ese vuelco en el corazón, con ese pavor, que su país iba rumbo al comunismo a partir del compromiso que Hugo Chávez Frías asumía en la ciudad de Montevideo en ese quinto congreso del Foro de Sao Paulo. Yo era uno de los pocos venezolanos que conocía de la existencia de esa organización creada en 1990 por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva, con el propósito de reorganizar los movimientos de izquierda de Iberoamérica, que habían quedado huérfanos después de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética. A la convocatoria acudieron originalmente 68 fuerzas políticas pertenecientes a 22 países latinoamericanos y caribeños, pero la membresía fue creciendo con el paso de los años. Hugo Chávez había encabezado dos golpes de Estado en febrero y en noviembre de 1992, respectivamente. Hugo Chávez, tardíamente a lo que habían hecho los Tupamaros, el Partido Comunista con su ejército clandestino, el Partido Comunista Revolucionario, la colaboración de Montoneros y del MIR, Movimiento Revolucionario 33 Orientales, lo hizo en el año 92. Había sido encarcelado e indultado 2 años más tarde. En diciembre de 1994, Chávez viajó a Cuba, donde fue recibido con honores de jefe de Estado por el régimen de La Habana. Posteriormente, Fidel Castro le abrió las puertas a Chávez para que se inscribiera en el Foro de Sao Paulo, esa internacional comunista que el propio Fidel Castro prontamente creó, ni lerdo ni perezoso, porque su madre patria, la Rusia soviética, había muerto y había que parasitar algún país, había que vivir de algo, porque este régimen comunista solo vive del robo, la mentira, el saqueo, el narcotráfico, la explotación indiscriminada de los recursos naturales, concentrando el poder en esa burocracia estatal que asume todo el poder del Estado en el poder ejecutivo. Sabía perfectamente lo que eso significa. Un teniente coronel fracasado que no tenía chance alguna de llegar a la presidencia de Venezuela. A partir de ese momento contaría con el apoyo de toda la izquierda regional para lanzar su candidatura. Toda la izquierda del Foro de Sao Paulo, explica Alejandro Peña Esclusa, se comprometió a colaborar con la campaña presidencial de Hugo Chávez Frías, que era un coronel fracasado. Sabía que no tenía chance alguna, que había intentado con dos golpes de Estado que fueron fallidos. El Foro de San Pablo le proporcionaría una narrativa, asesorería, cobertura, cobertura de medios y abundantes recursos financieros para conquistar su meta. Es decir, armaron el personaje, le dieron soporte, le dieron aparato político, infraestructura, logística, tecnología, asesoramiento, formación ideológica, formación en retórica, estilo, estructura retórica. Es un émulo de Fidel Castro. Es la misma retórica. Es esa retórica muy larga, de conferencias más largas que mis videos, de conferencias de 8, 10, 12 horas de continuo, con aquel Fidel Castro que entretenía por años y años a la población cubana con conferencias que daba en La Habana y que duraban 12 horas, 14 horas y se transmitían también por televisión y por radio. Lo mismo hizo Hugo Chávez Frías, exactamente lo mismo. Evidentemente, dicha ayuda no era gratuita, sino que en caso de ganar las elecciones,
Chávez tendría que pagar la deuda de todos sus amigos ideológicos. ¿Y cómo pagaría esa deuda? Con los recursos naturales del Estado venezolano, muy particularmente con el petróleo y los minerales. En aquella mañana de mayo de 1995 decidí que era una obligación moral luchar para impedir que se consolidara ese proyecto, en buena medida porque comprendía las gravísimas implicaciones de la noticia publicada por la agencia Associated Press. Desde entonces he dedicado mi vida a combatir al chavismo y al Foro de Sao Paulo. Este foro, esta internacional comunista que organiza al personaje Hugo Chávez Frías, que organiza al ejército venezolano, que financia la campaña presidencial, es del que nadie habla. Qué curioso, ¿verdad? Como diría D'Angelo en aquel excelente programa de radio. ¿Usted no desconfiaría? Comencé por escribir artículos, pues era columnista en dos periódicos importantes, Últimas Noticias y Diario de Caracas. También publiqué avisos en los cuales advertía del peligro que significaba la alianza de Hugo Chávez con el Foro de Sao Paulo. Además, dado que las FARC y el ELN pertenecían al Foro de San Pablo, dado los vínculos de estas dos organizaciones guerrilleras con el narcotráfico, dado que eran dos grandes cárteles de la droga que ya estaban incluidos en el Foro de San Pablo, que tenían membresía del Foro de San Pablo. A principios de 1998 di un paso decisivo. Lancé mi candidatura en las elecciones presidenciales que se relanzarían en diciembre de ese año, no para ganarlas, puesto que eso era imposible, sino para llevar a cabo una campaña con el fin de denunciar el riesgo que significaba entregarle el poder a Chávez y a sus aliados del Foro de Sao Paulo. En mi condición de candidato recorrí toda Venezuela, participé en centenares de programas de radio y de televisión, visité los medios impresos, publiqué anuncios, publiqué artículos e incluso ordené la impresión de decenas de miles de folletos que comenzaban con la siguiente introducción: una transnacional del terror, autodenominada el Foro de Sao Paulo, dirigida por Fidel Castro y conformada por criminales, narcotraficantes y asesinos, pretende tomar a Venezuela por asalto muy pronto y utilizar nuestro territorio para exportar la revolución cubana a toda América Latina. El instrumento para materializar este macabro plan es Hugo Chávez Frías, y el objetivo de este informe es evitar que ocurra. Peña Esclusa, 1988, Plan Foro de Sao Paulo para conquistar Venezuela. Me fue difícil convencer a mis compatriotas. Claro que le fue difícil. Le fue tan difícil que no lo logró, y la población venezolana no escuchó a Alejandro Peña Esclusa. No hicieron caso. Escucharon la narrativa subyugante, seductora, la narrativa extensa, la narrativa ostentosa de ese coronel fracasado que había intentado dos golpes de Estado y que se había unido a una internacional comunista criminal llamada Foro de Sao Paulo, ya con dos grandes cárteles de la droga insertos en esa internacional, asumiendo el compromiso de financiar a sus amigos ideológicos una vez que accediera a la presidencia de ese país. Y así lo hizo. Le dio petróleo prácticamente gratis a Cuba durante mucho tiempo, les permitió el ingreso del G2 para instruir a su ejército, filtrándolo, les permitió el ingreso de cubanos a producir en territorio en el cual hay minerales, diamantes, yacimientos de todo tipo, minas de carbón, y así permitió también, después con una alianza estratégica con Irán, que los ejércitos Quds, que Hezbollah también explotaran esos recursos naturales de yacimientos minerales, de diamantes, e instalaran laboratorios para fabricar desde el opio, las anfetaminas, las metanfetaminas, y permitir que ingresaran a territorio de los Estados Unidos por la vía del narcotráfico. Y se va a construir un mega cártel de la droga que va a ser el llamado Cártel de los Soles,
dado que remite a los soles de las charreteras de los coroneles de ese ejército revolucionario que se van a convertir un grupo selecto importante de coroneles, entre ellos Diosdado Cabello y el Pollo Carvajal, quien financió a Tabaré Vázquez, el hermano de Delcy Rodríguez, el propio Nicolás Maduro, se van a convertir en los líderes de ese mega cártel de la cocaína y también de las drogas sintéticas para exportarla por el mercado negro ilegal hacia los Estados Unidos y hacia los países de toda Latinoamérica y el Caribe. Un mega cártel millonario, militar, de un narcocrimen que está muy organizado y que usurpó a Venezuela, como lo advertía Alejandro Peña Esclusa. A todo ese régimen, a todo este proceso criminal, narcocriminal, con una credencial ideológica llamada socialismo del siglo XXI, con una credencial ideológica que es socialismo comunista, socialismo marxista-leninista, está vinculado el Frente Amplio, está financiado el Frente Amplio, está financiado a través de sendas y sendas valijas que llegaban con millones de dólares, los negocios turbios de Mujica con los productos lácteos, a través de aquel agente de negocios absolutamente ilegal, el Pato Celeste, que fue incluso Placeres, aquellos agentes de negocios de la exportación de lácteos de empresas uruguayas a las cuales el régimen de Venezuela nunca les pagó y quedaron desfinanciadas, al extremo que muchas tuvieron que cerrar. El Frente Amplio está hipervinculado a todo este Foro de San Pablo porque integra el Foro de San Pablo. Y en ese quinto congreso que se dio en Montevideo, ese que tanto miedo le provocó a aquel joven llamado Alejandro Peña Esclusa en el año 1995, es el que compromete a Hugo Chávez Frías con el Frente Amplio y lo compromete al extremo de lo que cumplió, la financiación desde su narcoindustria precisamente a las campañas electorales y a la infraestructura de organización del Frente Amplio, fundamentalmente del Partido Comunista de Uruguay, del MPP y del Partido Socialista, y por supuesto una gran financiación a todas sus estructuras militantes, a todas sus estructuras orgánicas, a sus campañas electorales, para que triunfe el proyecto de esta porquería comunista llamada Foro de Sao Paulo. Por eso estamos así como estamos. Pero seguro que a mí me está pasando lo mismo que a Alejandro Peña Esclusa, que algunos escuchan y muchos no. Y los pueblos siempre cometen el mismo error. Y hoy los venezolanos están sufriendo y padeciendo este terrible infierno rojo comunista, este enorme y terrible infierno narcocriminal, porque no escucharon las advertencias de alguien que les decía que se venía el crimen organizado a usurpar el Estado venezolano y que era infinitamente más grave y terrible que todas las corruptelas y corrupciones precedentes que también son grandemente culpables, históricamente culpables, por no estar a la altura de lo que estaba sucediendo históricamente y de los desenlaces histórico-políticos que estaban provocando con sus inconductas republicanas, con su falta de ética, con sus bajos raseros, con su mala conducta. Y eso también ha pasado en Uruguay. La traición, los pactos a la sombra de la opinión pública, la conducta inmoral, la corruptela, el miedo, la hipocresía, todo eso junto ha permitido el crecimiento de esta fuerza vinculada al Foro de Sao Paulo, de este comunismo irradiado en toda Latinoamérica que está destruyendo nuestra sociedad, que la está descomponiendo, que la está desmembrando, porque está descomponiendo y desmembrando nuestra unidad nacional bajo los principios de la libertad que tiene el modelo republicano y democrático de nuestro Estado de Derecho. Todo esto está en este libro, testimoniado, muy documentado, y en muchísimos otros documentos, artículos y libros que voy investigando que avalan contundentemente esto que te digo respecto a la naturaleza de este proyecto político que es el Frente Amplio y este proyecto ahora, este proyecto actual,
bajo las bases programáticas del desmantelamiento brutal de la seguridad jurídica y de la robustez de nuestro sistema financiero, que es nada más y nada menos que el corazón de la economía de la propiedad privada, del libre mercado, que es el corazón del sistema económico capitalista para que la república, para que un Estado de Derecho tenga realmente una vida saludable. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?